Pues no tardamos ni un momento a otro, damos el paso a otro analista internacional. Es don Cristian Lamesa. Muy buenas, don Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con Negocios Televisión, con vos y con la audiencia. Muy buenas tardes. Me gustaría que a la audiencia, sobre todo, es verdad que siguen los conflictos, pero me gustaría que nos hicieras un pequeño análisis de que me digas en qué situación se encuentra ahora mismo Israel y en qué punto se encuentra también Irán. Es verdad que Rusia y que Estados Unidos, como venimos diciendo, han hablado, sus dos líderes han dicho que han hablado entre sí y Donald Trump ha dicho que quieren llegar a un acuerdo, quieren que se sienten en la mesa a negociar Israel e Irán, pero queremos saber, ¿se siguen dando las hostilidades? Decía antes Cristian, el experto, también que esto puede desencadenar en que vamos a ver que no cree él que se prolongue mucho tiempo. Entonces, porque es una guerra que puede ser de desgaste y puede ser mucho desgaste y sobre todo armamentístico, de falta de armamento en un cierto tiempo por parte de un lado o de otro. Entonces, me gustaría que nos hicieras un análisis de cómo, en qué situación se encuentra ahora mismo Irán y en qué punto se encuentra también Israel. A ver, yo creo que la duración de este conflicto va a estar determinada por el éxito o no que tenga Netanyahu en su intento de arrastrar consigo a los Estados Unidos a estas hostilidades. Creo que esa es la intención que tuvo desde un principio el líder israelí, merced a sus conflictos internos incluso, que tiene puertas para dentro de su país, conflictos legales, políticos y de todo tipo. Y creo que en este sentido va a ser importante que Donald Trump mantenga la firmeza en cuanto a lo que él mismo expresó y está expresando en estas horas, que es su voluntad de que se arribe a una solución. Yo creo que incluso autoridades iraníes habían marcado como este mismo domingo, el día de hoy, en la reunión que estaba prevista, anticiparon que iban a presentar un borrador que podía conducir a un acuerdo en el tema nuclear. Yo creo que justamente la acción que toma unilateral, tal como lo dijo Marco Rubio, el Estado de Israel contra Irán, es una acción que está en todo sentido direccionada a hacer fracasar un acuerdo de este tipo. Yo creo que Israel y su liderazgo están realmente enfrascados en una lógica demencial de escalada permanente, pero en la cual no se puede mantener por sí solos, creo yo. Me parece que Irán tiene una posición más sólida en ese sentido para un enfrentamiento convencional. Ha demostrado cómo, yo creo que no tengo memoria de haber visto el grado de destrucción que se está viendo en estas horas en ciudades como Tel Aviv y otras, ya que evidentemente esto también es una luz de alarma y de que reconsideren sus acciones para las potencias occidentales, como ante estos misiles hipersónicos prácticamente no hay defensa. Este tipo de arsenales que, por supuesto, el principal poseedor es Rusia, por eso digo que es una luz de alarma para Occidente. Y creo que un enfrentamiento a largo plazo, que esto se extienda, como dije en un principio, va a estar relacionado con la posición y la firmeza con que puede imponerse Donald Trump. Creo que para el Kremlin también es importante que se desescale estas hostilidades en Medio Oriente, porque hay que recordar que también Irán es un socio y un aliado de Rusia y de China, entre otros. Me parece que en este sentido, y con esto cierro, hay que marcar dos cosas. Creo que en alguna medida Israel, pese a esa imagen que se había construido, que ya se deterioró el 7 de octubre de 2023. En este caso, estas imágenes de destrucción y las propias declaraciones de Netanyahu diciendo que necesitan sí o sí la ayuda de Estados Unidos porque no son capaces de enfrentar esto solos, marca una vulnerabilidad por parte del país hebreo que no se había visto anteriormente. Y me parece que a la desescalada, como dijo el liderazgo iraní, si Israel deja de atacar, Irán va a dejar de responder a estos ataques. Con lo cual todo está, creo yo, en manos del Estado de Israel
en realmente dar marcha atrás en esta actitud y la imposición que pueda hacer Donald Trump para no dejarse arrastrar a esta guerra. Pues tengo que contar también una última hora y ahora te vuelvo a preguntar, Cristian, y la última hora nos lleva a que precisamente las fuerzas de defensa de Israel han afirmado haber detectado ya una descarga de misiles balísticos lanzados desde Irán contra Israel. Se espera que las sirenas suenen en los próximos minutos mientras las defensas aéreas trabajan para neutralizar las amenazas. Se ha ordenado, eso sí, a los civiles en el centro de Israel que permanezcan en refugio antiaéreos hasta nuevo aviso por parte de las fuerzas de defensa de Israel y del gobierno. Además, también hay que contar también que Israel ha atacado emplazamientos de misiles balísticos en el oeste de Irán. Las fuerzas aéreas de Israel han anunciado que han lanzado una ola de ataques aéreos contra varios objetivos de misiles balísticos en el oeste de Irán, según han afirmado y han declarado recientemente. Las defensas aéreas iraníes se han activado en la zona central de la capital del país, de Teherán, hace escasos minutos también. Por lo tanto, tanto un país como otro vuelven a estar en alarma porque ya ha caído la noche en Oriente Medio, ya ha vuelto otra vez a volver la escalada, otra vez de tensión, vuelve a estar la cosa tensa en Oriente Medio a esta hora, allí precisamente. Cristian, te quiero preguntar sobre todo, porque se comentó ayer mucho la posibilidad de que tenía Irán, una de las bazas era cerrar, se hablaba de la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa? Ayer lo hablábamos con los otros analistas, decían que era muy importante, que podría influir sobre todo en el precio del petróleo, y lo vimos y lo comentamos aquí en Negocios Televisión, que había habido una variación y que había pasado de 70 y pico a 80 el precio y que podría llegar incluso a los 100 o incluso superarlo. Por lo tanto, no sé por qué, me gustaría saber por qué de momento, si ayer se hablaba tanto de eso, ¿por qué ha perdido, se ha desinflado esa opción por parte de Irán, que era una de las bazas importantes que tenía el país para sentarse a negociar y sobre todo para poner en una encrucijada también al propio Israel, ¿no? Yo creo que Irán va a tomar todas las medidas que considere necesarias de acuerdo a la escalada, cómo siga esto. Yo creo que hay diálogos por debajo de la mesa. Yo creo que, como bien mencionabas vos, esta comunicación entre el Kremlin y la Casa Blanca, también creo que hay comunicaciones entre Teherán y Washington para desescalar esto. Respecto al tema si Donald Trump estaba noticiado o no, si estaba de acuerdo, si prestó ayuda o no, yo creo que las consecuencias de esta medida tomada por parte del Estado de Israel es totalmente contraria a los intereses de la agenda de Donald Trump, puertas para adentro, la agenda doméstica. Una disparada del precio del crudo no es para nada favorable a sus planes, un pico inflacionario en los Estados Unidos no sería lo más adecuado para los intereses del republicano, y más con la situación interna que está viviendo con esta especie de primavera de colores que se intenta realizar en Washington, en Los Ángeles y en otras ciudades. Por lo tanto, yo creo que el dilatar esta medida, posponerla, puede estar relacionado justamente a un tiempo que le esté dando Teherán, ya que está mostrando buena voluntad en todos los sentidos para dejar atrás esta situación, para ponerle un punto final, por lo menos por ahora. Entonces yo no me sorprendería sinceramente que esto esté condicionado a darle tiempo a Donald Trump para forzar que Israel detenga esto y se siente a negociar. También hay que recordar que en esto está teniendo comunicaciones con Teherán Steve Witkoff, que se sabe que es la mano derecha de Donald Trump en estos temas geopolíticos, tanto con Rusia como con Medio Oriente. Sabemos la dureza con la que Witkoff se manejó con Netanyahu, cuando incluso antes de que Trump llegase a la presidencia, con el tema de Gaza, ¿no? De hacer un alto al fuego. Entonces yo creo que la presión debe estar puesta sin duda en Israel. Y también, por supuesto que más allá de que el primer ataque de Israel fue sorpresivo, fue muy, muy duro. Perdona, Cristian, que te interrumpa, porque estamos viendo precisamente, mientras nos estás hablando, estamos viendo estos sistemas antiaéreos. Mira, precisamente lo vemos ahora, esto es
Tel Aviv, estaban sonando las alarmas de los ataques que iba a hacer Irán, que había dicho el propio gobierno de Irán, y lo había también que iba a ser mucho más duro de los ataques que se habían realizado con mucho más fuerza, con mucha más violencia que los ataques realizados hacia Israel en los días anteriores. Pues estamos viendo precisamente ahí, mientras tú hablabas, perdona que te había interrumpido, ahora nos cuentas, pero es que había que contarlo, eso, que Irán ha lanzado misiles balísticos desde Isafat hacia Israel, es decir, tanto estamos viendo ahora Tel Aviv, pero también en Jerusalén estamos viendo precisamente hace un momento también que están empezando a llegar esos ataques. Lo estamos viendo, esos sistemas antiaéreos, cómo intentan acabar y neutralizar esos ataques que vienen de parte de Irán. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de qué ocurre de ello y de momento estamos observándolo, vamos a ver qué ocurre. Impresiona simplemente el hecho de ver esa imagen. Ahora volvemos contigo, Cristian. Pero impresiona simplemente el ver estos ataques, la dureza que tienen y sobre todo los sistemas antiaéreos, tanto de Israel, esa famosa cúpula de hierro, que también hemos hablado con otros expertos aquí en Negocios Televisión, sobre todo, que no es la única forma, sistema antiaéreo que tiene Israel para defenderse, sí la más conocida, pero es una de muchas que tiene también Israel. Por lo tanto, Cristian, volvemos de nuevo contigo, perdona que te haya interrumpido, recapitulamos otra vez un poquito lo que me venías contando y cerramos eso y ahora te hago otra pregunta, por favor. Sigue contándonos un poquito lo que me venías hablando de la situación que hay actualmente. Sí, no, estuvo muy bien la interrupción porque es impresionante ver esas imágenes y creo que, como bien decís, no está solo la cúpula de hierro, sino también el sistema Onda de David y el Arrow como sistemas de defensa, pero sin duda para la tecnología de misiles hipersónicos es poca la defensa que pueden ofrecer estos sistemas. Y aparte recordemos que en la guerra de hoy, en la guerra moderna que se empezó a dar a partir de la situación en Ucrania, de la OTAN contra Rusia, se ha demostrado que hay diferentes estrategias que pueden ser muy diversas, como saturar con enjambres de drones en una primera oleada, con lo cual se genera un enfrentamiento casi asimétrico en cuanto al costo del ataque respecto al costo de la defensa, para después generar una oleada de misiles, ya sean balísticos o hipersónicos, con lo cual las reglas de la defensa y del ataque han cambiado totalmente. Hay que recordar, y eso es lo que decía, con esto termino esta parte, que el líder iraní dijo al comenzar este enfrentamiento que la historia registre que es Israel quien haya iniciado este ataque. Yo creo que en ese sentido, más allá de que esa primer sorpresa, que creo que pecó no sé si muy confiado cómo catalogarlo, que tantos altos mandos hayan muerto en ese primer ataque en Irán, parecía que era algo que era difícil de sobreponerse por parte de Teherán, y ha demostrado cómo puede golpear con fuerza, cómo puede multiplicar estos golpes, como creo, repito, no recuerdo en las últimas décadas un golpe tan contundente contra ciudades israelíes. Y también hay que recordar las declaraciones que aparentemente habría hecho Pakistán respecto a una posibilidad de uso de armamento nuclear por parte de Israel contra Irán, que supuestamente había dicho el liderazgo pakistaní, que estaría al lado de Irán para defenderlo. Esto esperemos que desescale porque puede tener características muy riesgosas. Claro, eso, lo que venía a preguntarte ahora era eso, que podría tener causas muy peligrosas, y de que esto siga avanzando me gustaría saber en qué panorama nos podríamos encontrar, no solo nosotros, sino todos los países que están también involucrados en esta partida de ajedrez que están disputando, sobre todo Israel e Irán, pero ¿en qué situación se podría quedar esto? Porque si sigue la escalada, sigue tensándose la cosa, la cuerda, podríamos, ya lo decía Marrute, hay que tener cuidado porque esto puede llegar a una guerra. Él decía que no pensaba que fuera a haber posibilidad de ello, pero lo ponía ahí en el foco de podría darse la opción de que lleguemos a una guerra mundial o una guerra nuclear, sobre todo decía, aunque creía, en principio negaba cuando le preguntaba al periodista, creo que no, pero hay que contemplar esa opción que siempre está también ahí. Por lo tanto, es una situación compleja la que quedaría, ¿no? Supongo. Es sumamente compleja. Todos sabemos, aunque no se admite abiertamente, que Israel tiene armamento nuclear. Yo creo que ya sería cruzar todas las líneas rojas que utilizase ese tipo de armamento contra Irán, un país que no tiene ese tipo de capacidades.
lo cual lo debería convertir en un par internacional. Ahora, en la práctica, viendo todas las cosas a las que se atreve Israel y no recibe por parte de la comunidad internacional el castigo suficiente y las medidas como para que deje de accionar en este sentido, yo creo que hace que este liderazgo que tiene características demenciales podamos esperar cualquier cosa. Vos mencionabas a Mark Rutte. Yo creo que parte del problema en el que estamos inmersos en la geopolítica, en diversos escenarios, el de Ucrania, el de Medio Oriente, tiene que ver justamente con que, yo lo he dicho en varias oportunidades, desgraciadamente, por lo menos yo no estoy viendo la firmeza que debería de tener Donald Trump para imponerse frente a ciertos líderes europeos, por ejemplo, que parecen tener una agenda, no parecen, tienen una agenda totalmente contraria a llegar a la paz en estos conflictos, especialmente en el de Ucrania, y los mismos que antes le decían todo que sí a la Casa Blanca, hoy parece tener una actitud sumamente desafiante. Basta ver las declaraciones de Merz sobre los Taurus a Ucrania, incluso Rutte, cuando ya dejó muy claro Trump que en su agenda no está para nada el ingreso de Ucrania a la OTAN, Rutte dijo hace pocos días que el ingreso de Ucrania a la OTAN era algo irreversible. Entonces, todos estos personajes que no hacen más que desafiar a Donald Trump, yo creo que en cierta medida lo están haciendo porque no está teniendo la suficiente firmeza. Hasta Netanyahu lo desafía al decir Trump públicamente que desaconsejaba cualquier ataque porque estaban todavía negociando, estaban expectantes de la reunión que se iba a dar hoy domingo, y así todo el día viernes en una actitud totalmente incluso traicionera, diría yo, ordene ese ataque contra Irán. Entonces yo creo que en este sentido, si Donald Trump no se impone, el escenario realmente puede ser muy, muy peligroso porque realmente los europeos en particular, la élite europea globalista, que también apaña a Netanyahu, están dando muestras de tener mucha mayor capacidad de daño de la que yo por lo menos creía. Pues mientras hablaba de nuevo, veíamos precisamente cómo uno de los misiles enviados por Irán había perforado los sistemas antiaéreos y caía precisamente en esas imágenes, en esa ciudad de Israel, precisamente, pues lo veíamos y nos sorprende. Pues hay que estar pendiente porque en Haifa es donde ha sido ese ataque, donde estamos viendo, esa es la imagen ahora precisamente, pues bueno, también nos llegan de que decían, Irán decía precisamente, el ataque va a ser mucho más violento y mucho más de un tamaño, de un calibre mucho más elevado de lo que veníamos dando en los días anteriores. Bueno, pues las Fuerzas Armadas iraníes ahora, ¿qué dicen? Advierte a los ciudadanos de Israel, les dicen que hay que abandonar los territorios ocupados porque es la única forma, la única manera de salvar sus vidas. Por lo tanto, ojo a lo que dice ahora las Fuerzas Armadas iraníes, lo que dicen, la única forma de salvar las vidas es abandonando el territorio ocupado. Por lo tanto, estamos viendo esos ataques, estamos viendo otra vez el inicio de escalada, seguramente veamos también por parte de Israel que vuelva a atacar a Irán tras este ataque primero iraní hacia Israel en las principales ciudades y los núcleos urbanos de Israel. Por lo tanto, te quiero volver a hacer una pregunta, Cristian, mientras que seguimos viendo y seguimos pendientes de esos ataques que no cesan. En los mapas aéreos vemos que están llenos constantemente y que la propia cúpula de hierro y otros sistemas, por la información que estamos recibiendo, están trabajando a los máximos niveles de eso porque es muy grande, repito, muy grande. Ya lo advertía el propio ejército de iraní que iba a ser muy grande y así lo estamos viendo en la información que nos llega y en las imágenes que estamos viendo, que está teniendo importancia en las grandes ciudades de Israel, donde se han tenido que refugiar muchas personas para protegerse de estos ataques. Bueno, pues, Cristian, me gustaría preguntarte sobre todo por la figura de Donald Trump. Creo que Donald Trump es crucial en este conflicto. Y no sé yo si va a ser capaz de desencallar un poquito la situación en la que nos encontramos, de tensión como la que estamos viendo, porque es verdad que él también dijo que iba a solucionar el conflicto ruso-ucraniano y todavía parece que se le está atragantando. Entonces, son muchos los agujeros que tiene Donald Trump que tapar. Me gustaría saber si tú crees que el propio presidente de la Casa Blanca va a tener y tiene
la capacidad para ello, para hacer lo que ha dicho, de que va a llegar a un acuerdo pronto, porque por lo que estamos viendo, no parece que Israel e Irán lleguen a un acuerdo, por lo que estamos viendo. No parece que quieran sentarse ambos países, sino que lo que quieren hacer es seguir bombardeándose uno a otro. Vamos a ver cuándo va a ser ese final del cese de las hostilidades, pero por lo que parece, y lo que hablábamos al principio de la entrevista, Cristian, esto parece que va un poco para largo, ¿eh? A ver, Donald Trump hoy representa o sea, es uno de los líderes que se enmarcan dentro de lo que sería el soberanismo. Este proyecto de Donald Trump, por supuesto que es contrario y choca abiertamente con el globalismo, especialmente con estas élites políticas europeas. En este sentido, basta recordar como durante la campaña electoral prácticamente toda Europa en su conjunto, salvo excepciones, hicieron abiertamente campaña en favor de Kamala Harris y estuvieron totalmente alineados con la administración Biden. Yo creo que Donald Trump abrió muchos frentes al mismo tiempo, lo cual no está mal si tenés la capacidad para enfrentar esos frentes. Fue muy importante lo que se hizo con respecto a la USAID, esa agencia que sabemos que siempre fue una tapadera de la CIA para generar desestabilización en muchas regiones del mundo e incluso parte de responsabilidad tienen en la situación en Ucrania, como otras ONG como la famosa Open Society de George Soros. Pero se quedó en eso. En ningún momento apuntó, por ejemplo, contra la NED, la National Endowment for Democracy, que es prácticamente lo mismo que la USAID, pero peor todavía. Entonces, yo creo que ese Estado profundo, que es enemigo de Donald Trump dentro de los Estados Unidos, en las fronteras, ¿no? En su casa, en lo doméstico, no está teniendo la capacidad, la fuerza o la decisión. Es un Donald Trump que está mucho más fuerte que en su primer mandato, tiene equipo propio, tiene gente legal como su vicepresidente, como Tulsi Gabbard, como otra gente de su equipo, pero evidentemente las lealtades y la fuerza dentro de los Estados Unidos está muy dividida, son lobbies muy fuertes a los que está enfrentando, y el proyecto globalista no se resigna a perder poder y preeminencia. Eso es lo que hace que estos europeos tengan esta actitud desafiante, porque acá ya no es simplemente el deseo de estas élites de derrotar a Rusia, esa fantasía que tienen con derrotar a Rusia, doblegar a China, sino que en ese combo, en ese paquete, también se suma el hacer fracasar al proyecto de Donald Trump. ¿Con qué finalidad? Justamente la vuelta a la Casa Blanca de alguien que encarne también ese proyecto globalista, lo cual a mi modo de ver puede ser muy peligroso para el futuro de la humanidad, porque si bien Rusia ha tenido una paciencia proverbial y estratégica durante estos años de conflicto, estos más de 3 años de conflicto de la OTAN abiertamente contra Rusia en Ucrania, yo creo que esa paciencia estaba alimentada también por la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, porque muchos preveíamos cuál iba a ser el espíritu de Donald Trump respecto a esta situación. Pero si no puede imponerse, si no logra imponer su agenda y si es derrotado, para la humanidad no va a quedar otra salida, y para una Rusia que enfrenta una amenaza existencial no va a quedar otra salida que una escalada que pocos podemos prever la gravedad que tenga. Pues, Cristian, también me gustaría saber, porque decía Marru, te lo escuchábamos el otro día, de que incluso volví a reiterar una y otra vez, los países de la OTAN tienen que aumentar, es crucial y clave que aumenten el gasto en defensa, que la aumenten principalmente, sobre todo para que no haya esa tensión y que se erosione la relación de Estados Unidos. Decía él, no queremos que Estados Unidos se enfade y que llegue un momento de que se quiera salir de la OTAN. Por lo tanto, tienen que aumentar los gastos de defensa, intentar equipararlos al gasto que tiene Estados Unidos, a ese 3%, que después dice que quiere ser que era un 5%, pero lo que nos hace pensar ahora con este conflicto, con el conflicto de Ucrania y Rusia, es Rutte también me refiero, sabe que la importancia de gastar en defensa por parte de los países, y entonces te quería preguntar por eso. Los países ahora mismo, en caso de que esto siguiera una escalada mayor y empiecen otros conflictos que se empiecen a dar, hay muchos países, sobre todo la OTAN, que estarían, por así decirlo, con poco presupuesto y muy poco preparado, como decía Rutte. Por lo tanto,
es clave y crucial. Quiero que me hables de eso, de la importancia de eso y sobre todo de que si hay un conflicto, la OTAN ahora mismo estaría muy debilitada, como decía Rutte, que decía que en 5 años fácilmente Rusia, como no aumentaran el gasto en defensa, decía el otro día en una rueda de prensa, Rusia podría atacar a la OTAN, podría atacarla fácilmente. Entonces tienen que aumentar el gasto de defensa. Querría que me hablaras precisamente, Cristian, de eso, de la importancia de eso y de esos países que quedarían expuestos, ¿no? En caso de que esto empezara a escalar la tensión. Sí, sí, sí. Mira, a ver, el mismo Rutte ha dicho, y aparte no es un secreto, es por todos conocido, que la Federación Rusa en 3 meses fabrica el mismo volumen de armamento y de munición que toda la OTAN, incluido Estados Unidos, en un año. Entonces, fíjate la capacidad que tiene Rusia, su complejo militar industrial, que aparte tiene otra ventaja Rusia. El complejo militar industrial ruso es estatal, está dirigida toda su tecnología, todo su esfuerzo, todo su labor está dirigido a las necesidades del Estado y de la defensa de su patria. En Occidente, este complejo militar industrial es prácticamente en su totalidad privado, con lo cual responde simplemente a una agenda de negocios. Dicho esto, el tema del 5%, el famoso 5% de inversión por parte de los países de la OTAN es muy interesante porque yo creo que tiene 2 finalidades posibles potencialmente. Primero, por supuesto que sabemos que más del 75% del esfuerzo económico dentro de la OTAN lo lleva Estados Unidos y sabemos que esa situación para Donald Trump ya en su primer presidencia era algo que no le causaba ninguna gracia y siempre tuvo una hostilidad muy grande frente a la OTAN. Esto fue claramente expuesto incluso frente a Angela Merkel en el primer mandato del republicano. Ahora, dicho esto, la exigencia del 5% por parte de Donald Trump, para mí, tiene 2 motivaciones básicas. Una es que no puedan cumplir con esa exigencia del 5% y que esto lleve finalmente a una disolución de la Alianza Atlántica, que creo que es algo que a Donald Trump no le molestaría. Y en el caso que sí se llegue a cumplir con ese volumen, que esto sea... Hace un rato yo hablaba de los frentes internos que tiene Donald Trump dentro de los Estados Unidos y uno de ellos es justamente el complejo militar industrial, ese negocio que existe dentro de los Estados Unidos y que es un lobby muy poderoso. Y como sabemos que Donald Trump aparentemente por sus dichos y por sus actos no está por la labor de llevar adelante una política belicista como negocio para los Estados Unidos, sino que el desarrollo de los Estados Unidos va por otro carril, pero al mismo tiempo ofrecerle al complejo militar industrial este lobby tan poderoso, ustedes van a tener este negocio, el 5% se van a hacer cargo los europeos en forma mayoritaria de incrementar la inversión, lo cual es un beneficio sin duda para el lobby del complejo militar industrial de los Estados Unidos. En cualquiera de las 2 situaciones, para la agenda Trump es una situación beneficiosa. Hay que ver, y yo creo que por eso está también condicionada esta posición europea de empezar a generar una defensa propia de Europa, porque no creo yo ser el único que ve esta situación, sino que creo que los europeos lo están viendo. Lo que pasa es que arrancan de muy atrás. Es también muy tonta esas declaraciones que hacen los europeos cuando dicen que dentro de 4 o 5 años Rusia va a estar preparada para atacar. Si Rusia quisiese atacar Europa, podría hacerlo hoy mismo. Tiene arsenal suficiente como para hacerlo y no sería con las botas en el terreno, utilizaría otros mecanismos. Lo que sí creo yo es que los europeos están tratando, las élites europeas, de condicionar a sus sociedades para que acepten el hambreo, para que acepten el deterioro de sus condiciones de vida, de sus condiciones de desarrollo social, educativo, de salud y de todo eso con esta amenaza rusa, este cuco que, como decimos en la Argentina, quieren vender, ¿no? Este ogro ruso que los está amenazando, entonces que acepten justamente de buen grado las poblaciones europeas este deterioro. Cristian, pues nos quedamos con esa última reflexión que nos has hecho. Te agradecemos tu paso por Negocios Televisión. Que tengas un buen día. Vamos a estar pendientes, sobre todo, y ahora vamos a dar un par de últimas horas de lo que ha ocurrido, de esos ataques de Irán a Israel. Así que nada, te agradezco tu paso por aquí por Negocios Televisión y tu análisis, tan preciso como siempre. El agradecido soy yo por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes y les mando un gran abrazo.
Que tengas buen día.